Hola, buenos días. El día de hoy se presentará el seminario de materiales de construcción alternativos acerca de la impresión de concreto 3D basado en la metodología de un concreto lanzado. La utilización de la impresión 3D dentro de la construcción ya lleva tiempo desarrollándose, en busca de ofrecernos una mayor libertad de diseño, una mayor eficiencia de trabajo y una menor generación de residuos. Hasta el momento, se ha venido desarrollando un método de impresión 3D basado en la extrusión, el cual consiste en la mezcla, moldearla y prensarla para lograr láminas o tubos que se disponen de manera longitudinal, ubicados en forma de capas, una encima de otra, para lograr la estructura propuesta. Esto se puede ver en la imagen de la izquierda. Sin embargo, se presentaron inconvenientes para la incorporación de refuerzo y diseño de voladizos, además de que se estaban presentando juntas frías debido a interfaces débiles entre capa y capa, comprometiendo de esta manera la estabilidad y resistencia de la estructura. Para dar solución a esta problemática, se avanzó en la impresión de concreto 3D con la modalidad de concreto lanzado, SC3DP de su nombre en inglés, el cual consiste en impulsar la mezcla con aire a presión. Esta metodología resolvió las problemáticas de voladizos y refuerzos e incluso mejoró la velocidad de colocación y presentó una mejor resistencia en las interfaces. Aún así, se encontraron desventajas que estaban más centradas en el tema de la producción del concreto lanzado en sí, debido a fenómenos como el rebote, causando pérdida de material, el tema de requerir un diseño de mezcla muy cuidadoso que nos permitiera garantizar la trabajabilidad y homogeneidad de la mezcla y configurar el brazo robótico que está encargado de expulsar la mezcla con una tubería específica a una velocidad y presión determinada para garantizar la geometría deseada y de esta manera no comprometer el comportamiento mecánico de la mezcla. Esta metodología se puede ver en la imagen de la derecha. Bueno, proceso y equipo para la impresora 3D concreto lanzado o en sobreviación CS3DP. Suele estar compuesta por un sistema robótico y un sistema de entrega de concreto lanzado. Esta mezcla de concreto pues se bombea a través de una bomba, valga la redundancia, y se envía a la boquilla que está controlada por el sistema robótico. Con la ayuda de aire comprimido la mezcla se pulveriza para formar capas de impresión, como se ve en la imagen de la izquierda. Debido al proceso asistido por aire a alta presión, generalmente da como resultado capas un poco más firmes y una mayor velocidad de impresión, así como una mejor unión entre capas en comparación con el proceso de impresión basado en la extrusión. El CS3DP se puede usar junto con sustratos refuerzos preinstalados para estructuras verticales y colgantes, así como la construcción de estructuras en forma libre, como se ve en la imagen de la mitad y en la imagen de la derecha. En la siguiente diapositiva podemos ver pues, los dos tipos que mencioné anteriormente, que son la impresión 3D basada en extrusión y el CS3DP. Ahora hablaremos de la incorporación de refuerzos incorporación de refuerzos que se dividen en dos categorías, que son antes o después de la impresión o durante la impresión. Bueno, la primera, la de la izquierda, pues se reserva la posición del refuerzo durante el CS3DP y una vez finalizado el proceso de impresión, pues se coloca el refuerzo anteriormente mencionado. La segunda, pues se realiza una forma contraria a, al primer método, que se colocan los refuerzos en su lugar deseado y posteriormente se rocía el concreto. Por último, pues está el refuerzo instalado en forma de malla que también se puede utilizar como un encofrado, ¿sí? Y por último, eh, está durante la impresión, ¿sí? Que pues es un método conocido debido a que se colocan las barras de refuerzo cortas a las capas CS3DP durante la impresión. Esto se puede realizar mediante la inserción directa de la barra de refuerzo con el concreto impreso, la inserción de un mortero de lechada y el atornillado de las barras de refuerzo en las capas de hormigón. Continuando con el seminario, tenemos las características de los materiales que componen la mezcla para este concreto lanzado. Se tiene que la mezcla debe cumplir con un requisito de trabajabilidad bastante exigente, pues de esta depende la capacidad de bombeo y de disparo que se puede obtener en la mezcla. La trabajabilidad está estrechamente relacionada con la reología de la mezcla. Cuando hablamos de reología, hacemos referencia al comportamiento que tiene un fluido cuando a este se le aplican cargas mecánicas. De ahí que
se destaquen las propiedades como la viscosidad y el límite elástico como los principales factores que afectan la calidad del concreto lanzado. La mezcla se compone de cemento, agua, agregados finos y algunas adiciones o aditivos, mas no contiene agregados gruesos y debe tener la capacidad de poder ser bombeado hasta la boquilla de impresión, conservando su composición y sus propiedades iniciales. Y además debe poder mezclarse con aire comprimido para luego ser rociado. Se recomienda una baja viscosidad y un bajo límite elástico para un mayor rendimiento en el proceso de bombeo. Además, se entiende que una buena capacidad de disparo se relaciona con un alto espesor de acumulación, es decir, que se puedan disponer de varias capas, y además de un bajo rebote del material. De esta manera se garantiza obtener un material estable que mantenga la geometría sin que ésta llegase a colapsar. Según diversos estudios, se recomienda el uso de una relación agua-cemento de 0,4 con una presión de 6,5 bares. Continuando, tenemos el rebote. Este es un fenómeno presente cuando se rocía el material, donde por lo general los agregados y las fibras pueden rebotar en la superficie donde llega la mezcla, generando un alto desperdicio y mayores contracciones, pues debido a que se aumenta el contenido puro del cemento. El rebote también se puede ver afectado por el movimiento y la posición de la boquilla, demostrando que en casos donde la boquilla rocía el material de manera estática, es decir, sin moverse, los rebotes del material pueden ser incluso mayores. Por lo tanto, se recomienda que esté girando permanentemente. Es muy común que esto suceda al aplicar la primera capa del material sobre superficies rugosas. Sin embargo, a medida de que aumenta el número de capas, el rebote del material va disminuyendo. A pesar de que el tema del rebote tiene aún pocas investigaciones e información escasa, se recomendó el uso de aditivos incorporables de aire, reductores de velocidad, uso de adiciones minerales como el humo de sílice o la ceniza volante que nos afecten la reología de la mezcla y así lograr una mejor colocación. Esto se da debido al aumento en la fluidez y en el caso de las adiciones, ese beneficio de densificación en la microestructura. Estas adiciones también nos ayudan a mejorar los temas de bombeo y la capacidad de tiro de la mezcla. Tenemos también la acumulación de capas, que cuando hablamos de acumulación de capas nos referimos a la adhesión que debe tener el material, sea al sustrato o a capas anteriores, y su posterior acumulación al material que se va a lanzar. Se busca una alta resistencia al esfuerzo cortante para evitar el desplazamiento por medio de, otra vez, incorporadores de aire, uso de agregados livianos o eliminar los agregados finos. De esta manera logramos reducir la densidad y la viscosidad, obteniendo un espesor de acumulación más alto, es decir, poder lograr más capas. El usar agregados de grandes dimensiones genera una superficie rugosa que pueda llegar a afectar la estabilidad de las capas. De igual manera, sucede cuando el intervalo de impresión, es decir, entre lo que se hace una capa y la otra, es muy grande. Por lo tanto, se recomienda optimizar estos procesos y usar agregados de dimensiones pequeñas. Y finalmente, tenemos el tema de las propiedades mecánicas. Para esta metodología se llevaron a cabo ensayos para medir la resistencia a la compresión y a la flexión, comparando los resultados con base en la impresión 3D para concreto lanzado y impresión 3D por extrusión. En términos generales, el sistema de impresión 3D por concreto lanzado presenta mejores comportamientos. Esto se debe a que como se logró una mejora en la unión de las capas, debido a la alta rugosidad en la superficie, se crea un mejor enlace y se da una mejor compactación entre las capas. Además, la superficie rugosa nos ofrece una reducción en el intervalo de tiempo entre capa y capa, es decir, que se pueden realizar en intervalos de tiempo más cortos y así evitamos la formación de juntas frías. También se evidenció que el concreto lanzado tiene una mayor densidad aparente. Esto ofrece una mayor resistencia a compresión y flexión, ya sea que se aplique la carga de una manera paralela o perpendicular.
En la figura a la derecha podemos evidenciar la comparación entre las propiedades del concreto lanzado y por extrusión. En conclusión, se puede decir que el sistema de impresión de concreto 3D con base en el concreto lanzado presenta una mejora significativa en la resistencia de las propiedades mecánicas. Pero es muy importante recalcar la importancia del uso de aditivos, como se mencionó previamente, que nos permitan llegar a alterar las propiedades rheológicas de la mezcla para obtener un concreto lanzado óptimo. Bueno, desafíos y oportunidades en CS3DP. Se llegaron a identificar tres diferentes líneas de investigación, que son establecer la relación entre el equipo y la operación, la combinación de CS3DP con otras técnicas 3D a base de extrusión y por último la innovación en mezcla CS3DP. Para la primera se tiene en cuenta el proceso de Sion, la radiología del material y la forma final del CS3DP. Esta investigación futura es importante debido a que se debe llenar el vacío de conocimiento y establecer la correlación entre el proceso de operación y las propiedades del material, junto con la geometría de la capa impresa para mejorar la precisión de la impresión. La segunda es que la combinación de CS3DP con las técnicas 3D a base de extrusión, esto se debe a que cada una tiene sus diferentes falencias. Entonces la gracia es combinar los diferentes métodos para que se complementen la una con la otra. Para finalizar, la innovación en mezclas CS3DP se deben buscar ciertas mezclas de impresión innovadoras para que se mejore el rendimiento mecánico y la colocación del concreto lanzado. Un ejemplo claro de esto serían las mezclas livianas, ya que reduce el peso muerto de la estructura y permite un mayor espesor a la hora de construir, especialmente para estructuras verticales o estructuras colgantes. También podemos agregar que el material que aparece en pantalla, que es concreto geopolimérico, puede ayudar aún más a mejorar la sostenibilidad de la construcción. Por último, las conclusiones y son ya el proceso CS3DP requiere mezclas de concreto con capacidad de bombeo y una capacidad de disparo adecuada simultáneamente. Esto se puede llegar a cabo si en el diseño de mezcla la viscosidad plástica es baja y el límite elástico es dinámico, para que el bombeo sea mucho mejor. La geometría de la capa de impresión está controlada por el proceso de pulverización y para finalizar las muestras impresas en CS3DP generalmente muestran propiedades mecánicas y densidades aparentemente más altas. Muchas gracias.